Estimado doctor, licenciada Gloria Pollo, les vamos a hablar sobre las enfermedades endocrinas en los adultos mayores y de cómo se realizó el estudio. Para ello nos vamos a basar en lo que fue la contextualización de la problemática y para ello tenemos el concepto de lo que son las enfermedades endocrinas, ya que sabemos que son aquellos trastornos que afectan el óptimo desempeño en las funciones hormonales y se dice que dichas concentraciones de las hormonas están reguladas por las mismas glándulas. En sí, la población de adultos mayores tiene una mayor prevalencia en adquirir este tipo de enfermedades endocrinas y el impacto significativo que genera en la calidad de su vida. Como bien sabemos, en la actualidad la población mayor a 60 años es la que más se ve afectada en nuestro país y para el 2050 se prevé que se van a modificar ciertos aspectos con respecto a la calidad de vida, es decir, que el promedio de edad va a ser en los 74,8 años para los varones y los 78 años para las mujeres. Con respecto a nuestro objetivo, hemos realizado una revisión sistemática sobre las principales enfermedades endocrinas con mayor impacto en los adultos mayores. De acuerdo a la revisión de la literatura, vamos a comprender los siguientes aspectos. Según la Federación Internacional de Diabetes, nos destaca que en el año 2021 se estimaba que había alrededor de 463 millones de adultos viviendo con diabetes en todo el mundo, lo que representa aproximadamente el 9.3% de la población adulta. En Estados Unidos, la prevalencia a nivel poblacional se estima en 6.4% y en mayores de 65 años ha aumentado un 20%. Bien, ahora nos hemos basado en lo que son las enfermedades para realizar nuestra investigación. Con respecto a diabetes mellitus, sabemos que es una enfermedad crónica de origen metabólica característica a partir de los niveles elevados de la glucosa en la sangre. En cuanto a hipertiroidismo, es un trastorno en el que la glándula tiroides sintetiza y secreta un exceso de hormona tiroidea. Con respecto a hipotiroidismo, se caracteriza por la disminución de la actividad funcional de la glándula tiroides y el descenso de la secreción de hormonas tiroideas. Si bien sabemos el síndrome de Cushing se caracteriza por la disminución de la actividad funcional de la glándula tiroides y el descenso de la secreción de hormonas tiroides. Enfermedad de Addison, sabemos que es el trastorno caracterizado por el exceso de producción de hormonas glucocorticoides en el torrente sanguíneo. Otro dato en el que se ha destacado nuestra investigación es el que en Estados Unidos la prevalencia a nivel poblacional se estima en un 6.4% y en mayores de 65 años aumenta el 20%. Según el estudio de Framingham, reportó que una incidencia del 5.8% en hombres y 3.7% en mujeres con diabetes mellitus tipo 2 durante los 8 años, según los estudios en Chile con respecto al hipotiroidismo. En cuanto al recorrido metodológico, nuestra investigación se basó en una investigación instrumental en los cuales hemos seleccionado Scopus con un total de 98.978 artículos, Taylor and Francis Online, 76.016 artículos y PubMed, 13.814 artículos. Si bien es cierto, los resultados se han basado a partir de los análisis que se hicieron en los distintos países, en los cuales se destaca la mayoría América Latina, aunque cabe destacar de igual manera que hay países como Estados Unidos y en el Caribe. Y con respecto a esto hemos considerado que la conclusión, posteriormente a este análisis exhaustivo, se aplicaron los criterios de acuerdo a la prevalencia de dichas enfermedades conforme a la tasa de mortalidad a nivel regional e internacional para plantear la comparativa y con un mayor índice de prevalencia. Como sabemos, las 5 que hemos seleccionado radican en lo que es diabetes, hipertiroidismo, hipotiroidismo, síndrome de Cushing y la enfermedad de Addison,
que son las mismas que se analizaron a través de la exploración por investigación en base al análisis de revisiones sistemáticas. A continuación, mi compañera continuará con los distintos aspectos. Ya, la metodología. Nos basamos mediante el tipo de estudio, que es el prisma. Como podemos observar la siguiente tabla acerca de la búsqueda inicial y aplicación de la selección de los criterios de inclusión. Además, también podemos observar la figura número 1, que es el diafragma de prisma. Mediante la identificación, que tenemos artículos identificados mediante la búsqueda en base de datos en un número de muestras, que tenía un valor de 188.008. También en las bases digitales, que es Scopus 98.978, Thales Francis Online 78.016 y PubMed con un número de 13.814. Mientras en la evaluación, los artículos después de limitar criterios de inclusión, el número de muestra es 45.645 y artículos después de eliminar los duplicados con una muestra de 156, artículos excluidos con un número de muestra 45.489 y en la selección con artículos eliminados tras análisis del abstract del número de muestras de 156 y artículos de texto completo excluidos con razones a un número de muestras de 112 y artículos de texto completo evaluados a la elegibilidad, el número de muestras es de 44. También la estrategia de búsqueda. Se examinó en las siguientes bases de datos, tanto como PubMed, Thales Francis Online, Scopus. En el ciclo incluido entre el 2018 al 2023, se distinguieron aquellos que tuvieron más correlación con las enfermedades endocrinas y prevalencia y factores de riesgo. Por lo tanto, también tomamos en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. La inclusión en el año de publicación en un rango del 2018 a 2023. Artículos relacionados a pacientes con enfermedades endocrinas, estudios de carácter cuantitativo, calidad también de los artículos y en exclusión también los casos clínicos y series de casos, estudios cuantitativos y revisiones bibliográficas. En la evaluación de calidad nos basamos mediante el Consort del 2018, podemos identificar la tabla también que es acerca de la matriz de los artículos seleccionados en la revisión sistemática. La siguiente tabla también es de la evaluación de la calidad de estudios basados a la lista de la verificación que es acerca del Consort. A continuación tenemos lo que son los resultados. En la tabla 4, análisis descriptivo de los estudios seleccionados sobre las enfermedades endocrinas. Aquí podemos evidenciar que de los 14 estudios que nosotros seleccionamos, donde se evidenció mayor prevalencia fueron en los años 2017, 2020 y 2021, con una incidencia equivalente al 14%, con una muestra aproximada del 2%, a comparación del año 2016, 2019 y 2023, que presentó un registro del 7.1% con una muestra del 1%. En relación a los países, podemos decir que los países con mayor prevalencia fue el Ecuador, Chile y Estados Unidos, que registraron el 14%, a comparación de México con una incidencia del 7.1%. A continuación tenemos la tabla 5, que son las medidas de resumen de las enfermedades endocrinas en función del país. De acuerdo a los 14 estudios analizados, se demuestran que la mayor prevalencia de las enfermedades endocrinas, según un máximo del 80%, se encuentra en Londres y un mínimo del 0.6% en Estados Unidos. Ya. Tenemos la figura 4 que nos muestra la prevalencia por año y por país. Aquí podemos decir que la prevalencia por año y por país de las enfermedades endocrinas se evidencia mayor en el año 2019 con una prevalencia del 80% en el país de Londres, a comparación del año 2023 en el país de Italia con una prevalencia del 0.6%. También tenemos la tabla 7, que es la heterogeneidad de los estudios de las enfermedades endocrinas, donde nos dice que P nos representa el 99.9%. Esto nos indica que nuestro estudio realizado en el metaanálisis evidencia un dato que indica que es fiable y confiable.
Ya. Como final tenemos la figura 5, donde vamos a verificar que los datos sean heterogéneos. Aquí se comprueban que los datos son heterogéneos y que ninguno de los datos, que ninguno de los artículos son repetidos. Y por último tenemos las referencias bibliográficas.